Podcast de guitarra, episodio 2. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje de este maravilloso instrumento y todo lo que le rodea. Hoy, 1 de julio de 2020, continuamos el podcast de guitarra y en este episodio voy a hablar sobre la calidad del sonido. Así que, afina, que empezamos. Muy bien, ya estamos aquí otra vez. Yo tengo aquí mi café calentito. Y antes de empezar, seré breve. Cursos pabloromeroluis.com. Estoy ahora mismo haciendo un curso de lectura musical en mi página web. Cada semana voy subiendo una clase nueva para aprender a leer. Tengo otro curso de iniciación y de momento estamos así. He hecho una encuesta a la gente que está inscrita ya en los cursos y ha salido que el siguiente curso va a ser técnicas del movimiento para mejorar el sonido, para mejorar el movimiento de los dedos, en definitiva, para mejorar lo que vamos a ver hoy en este podcast. Y empezamos con el tema de hoy, que es la calidad del sonido. Te voy a explicar qué es la calidad del sonido. Vamos a hablar de las cualidades, de algunos adjetivos que se usan para describirlo. Te voy a poner algunos ejemplos y luego te voy a hablar por último de qué pasa si se convierte esa búsqueda de la calidad en una obsesión, que es que pasa mucho. Entonces, para empezar y para entender qué es el sonido, qué cualidades tiene y cómo distinguimos la calidad, vamos a repasar esto que aprendimos en primaria, que es las cualidades del sonido: intensidad, altura, duración y timbre. Ya sé que esto se estudia en primaria, como te he dicho, pero no viene mal repasarlo y poner algunos ejemplos de cada una. Y qué mejor que con la guitarra, que la tengo aquí encima. Es importante saber cómo llamamos a los extremos de estas cualidades. Por ejemplo, altura. La altura es la cualidad del sonido por la que diferenciamos un sonido agudo de un sonido grave. ¿Vale? Cuando los sonidos están así muy lejanos, se nota muy bien. Pero cuando están un poco más cerca ya no es tan claro si este es más agudo que este o este que este. ¿Vale? Hay gente que a la primera lo escucha, pero no todo el mundo, y no pasa nada. El caso es poco a poco ir educando tu oído para escuchar cada vez mejor. Siguiente cualidad, la intensidad. La intensidad puede ser fuerte o puede ser piano. Que decimos piano en música porque piano significa suave en italiano. La siguiente cualidad es la duración. La duración puede ser de este sonido, una duración larga, o de este sonido, una duración breve o corta. Y la última, y para mí la más importante y más desconocida, y a la que menos adjetivos se le han atribuido, es el timbre. De hecho, casi todo lo que vamos a hablar hoy sobre la calidad se refiere a esta cualidad, que es el timbre. El timbre es la cualidad que nos hace diferenciar un instrumento de otro, una trompeta de una guitarra, un piano de una armónica. Así como en las otras cualidades había extremos, ¿no? En la altura grave agudo, en la duración largo corto. En el timbre no hay extremos. Vamos a ver por eso algunas cualidades secundarias que salen a partir de esta. Y así también de paso te explico algunos conceptos, algunas palabras que se usan mucho en música, mucho en guitarra, pero que no se usan en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando hablamos de la gordura del sonido, ¿qué es? Cuando hablamos de un sonido opaco, de un sonido metálico o terciopelado, es algo que nos podemos hacer a la idea, pero en música estamos hablando constantemente de eso. Entonces vamos a añadir a la explicación algunas cualidades secundarias que salen de estos principales y que se usan mucho en música para describir lo que escuchamos o lo que queremos escuchar. Limpieza o claridad. La limpieza, pongo este ejemplo de Asturias porque me parece que es un ejemplo que he ido limpiando con los años. Es algo parecido a un sonido cristalino, un sonido claro, un sonido que no mezcla cosas,
Te voy a poner un ejemplo de algo limpio y un sonido un poco más sucio. ¿Vale? Lo he hecho así muy a grosso modo, pero ves que en el primero las notas están más definidas y en el segundo no se entiende tan bien qué rítmica hay. Entonces, la limpieza o la claridad, aunque no te dé una frase, ya entiendes de qué va, ¿no? Vamos ahora con la gordura o la finura del sonido. Un sonido gordo podemos decir que es algo así. Y un sonido fino es algo así. Yo ahora mismo estoy con la guitarra y con mis dedos, no tengo nada más para hacer estos sonidos. También se le llama sonido gordo a un sonido redondo. Y esto es difícil de explicarlo, ponerlo en una frase, ¿no? ¿Cómo describimos la calidad de esto? A diferencia de esto. Es difícil, ¿verdad? Por eso te voy a poner las palabras y los ejemplos para que los entiendas. Luego te haré un resumen al final de todos, ¿vale? También quiero hablarte de la potencia o proyección. ¿Qué es un sonido potente o un sonido con proyección? Es un sonido, es como la voz. Podemos hablar para el cuello de la camisa o podemos hablar proyectando lejos y el sonido llega más lejos. Entonces, también se puede tocar, voy a dejar de hablar así para no molestarte, también se puede tocar con una guitarra con un sonido que proyecte, ¿no? Por ejemplo, un sonido potente sería... ¿Vale? Y un sonido pues con menos potencia sería... ¿Vale? He tocado quizás un poco más suave, pero la potencia y la intensidad están muy cercanas. No me entretengo más. Vamos a seguir con otra cualidad, sonido opaco o brillante. ¿Qué es eso? Te voy a poner el ejemplo y luego hablo un poquito de ello. Por ejemplo, un sonido opaco sería algo así. ¿Vale? Y un sonido brillante... ¿Qué he hecho? Pues es que es difícil de explicarlo también, porque uno va adquiriendo estos conceptos en su cabeza y los va haciendo suyos. Para el sonido opaco he puesto la mano derecha encima de los trastes y he tocado como a la mitad de la cuerda lo que estaba haciendo con la izquierda. Y para el sonido brillante me he llevado la mano al puente y he tocado muy cerquita del puente. Para que sonara eso, esa palabra o esa descripción que me inspira la brillantez o la opacidad. Es algo parecido también al sonido metálico, lo brillante, y aterciopelado a lo opaco, pero es distinto, porque metálico yo lo haría así, por ejemplo. Vale, y toco esta porque es que es perfecta para el sonido metálico, con guitarra de cuerdas de metal. Y un sonido aterciopelado, por ejemplo, sería algo... ¿Vale? Es que es algo muy difícil de explicar, pero te vas haciendo la idea de que todo esto tiene que ver mayormente con el timbre. Entonces te resumo un poco estas: limpieza y claridad, gordura o finura, potencia o proyección, opaco o brillante, metálico o aterciopelado. Son un montón de cualidades que podemos dar al sonido y que estas nos van a dar lo que ahora os voy a contar, que en mi punto de vista es la calidad del sonido. Además, a esto quiero añadir dos cosas, y son esos adjetivos relativos a los sentimientos, que también usamos mucho para describir cómo hay que tocar algo. Voy a poneros algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a tocar algo pues con un sonido un poco más, con un sonido divertido. Y ahora un poco más triste, lo mismo. Claro que en esto de los sentimientos no varía solo el sonido, sino que también estamos hablando de la agógica, que es la velocidad, y otras cosas también, que ya iremos viendo tranquilamente. Y por último, poneros los adjetivos de otros sentidos. Por ejemplo, podemos decir que algo se puede tocar más dulce. O algo un poco más amargo incluso.
Bueno, no sé si eso era amargo u otra cosa, pero es lo que me ha salido. Así que, ¿qué es un sonido de calidad? Me he alargado un poco en la explicación de todos estos conceptos, de todas estas cualidades del sonido, pero es que me parece que es interesante que conozcas sobre ellas, que conozcas que entre músicos hablamos todo el rato de esto. Y vamos a lo interesante ahora, o lo importante. ¿Qué es un sonido de calidad? Pues como en muchas ocasiones, la respuesta es muy, muy subjetiva, pero no por ello debemos dejar de hablar de ello o de llegar a una conclusión. Yo diría que la explicación de qué es un buen sonido es algo que puede variar entre diferentes comunidades de músicos e incluso también en diferentes épocas, pero que cada comunidad o cada grupo tiene claro qué es buen sonido para ellos. Por ejemplo, sería muy difícil comparar qué es buen sonido en guitarra clásica y en guitarra eléctrica, porque es que intervienen factores muy distintos. Y mira, me voy a atrever a darte una definición, sin estudios previos ni precedente ni nada, una definición que viene pues de mi simple y humilde observación de los diferentes universos sonoros por los que me suelo mover. Y te diría que la calidad del sonido es el conjunto de cualidades sonoras que definen la identidad sonora de cada intérprete. Vaya frase, ¿eh? Estaba inspirado cuando me puse a escribirla. Y la he leído porque es que no me acuerdo de memoria. Te voy a explicar bien. La calidad del sonido es el conjunto de cualidades, es decir, el conjunto de todas estas palabras que hemos visto de limpieza, claridad, gordura, finura, de cualidades sonoras que definen la identidad sonora de alguien. Es decir, cada persona tocamos distinto, cada persona tiene un sonido y cada persona tiene una calidad en su sonido. Por eso mismo, la calidad está dentro del timbre, eso es lo que suelo decir yo, de la parte del sonido que nos permite reconocer la procedencia del sonido. Si lo toca una persona o lo toca a otra, o lo toca un instrumento o lo toca a otro. Y esto, de momento, solo hay un superordenador que pueda reconocerlo, y es nuestro cerebro. Y menos mal que todavía no lo pueden hacer los ordenadores, porque cuando lo puedan hacer, podríamos hablar también del sonido como elemento físico, pero eso será pues para otra ocasión, porque es que si no se me hace demasiado largo el podcast. Y digo esto para que entiendas también que nos estamos quedando muy en la superficie de todo lo que podemos aprender del sonido. Pero creo que la información que hoy te traigo puede serte pues muy útil para pensar un poco más sobre tu sonido y que al escuchar a otros aprecies más cosas. Ahora te voy a poner algunos ejemplos de lo que se considera calidad en el sonido y va a ser con dos de las comunidades que más me gustan, que es la comunidad clásica y la comunidad flamenca. Y digo comunidades porque es el conjunto de personas. Te voy a decir qué se considera buen sonido para el estilo clásico purista, ¿vale? Y quiero recalcar esto de purista porque es que no todo el mundo es igual. Y te voy a decir la idea que se tiene, por ejemplo, en la gran mayoría de conservatorios, una idea un poco radical del estilo clásico. Y un buen sonido en clásico es un sonido limpio, de claridad cristalina, con gordura, proyección, riqueza tímbrica y ausencia de ruidos. Vale, te lo he explicado poco, pero es que quería poner todos estos elementos unos seguidos de otro. Entonces, voy a tocar algo con un sonido muy clásico para que entiendas lo que quiero decir. Y voy a elegir, pues, Lágrima de Tárrega. Vale, esto que lo has escuchado ahora mismo lo acabo de tocar con el micrófono que me está apuntando a la boca en lugar de la boca de la guitarra, así que más o menos he intentado que fuera un sonido limpio, con una claridad cristalina, con gordura, que no fuera un sonido así, mira. Esto es un sonido más fino, que tuviera proyección, que no se quedara aquí, ¿vale? Que tuviera riqueza tímbrica, por eso algunas veces iba tocando un poco más así. Tiene un poco de distinción, ¿verdad? Y he intentado evitar cualquier ruido posible, como por ejemplo pasar de un traste a otro en una cuerda de las de arriba. Este ruido he intentado evitarlo. He dicho intentado porque es imposible o muy difícil ser súper purista. Y ahora, un buen sonido para el flamenco purista, ¿qué sería? Pues en mi humilde opinión, repito, sería un sonido con potencia, con proyección,
con fuerza, y también una palabra que usan mucho los flamencos, que es rancio, un sonido rancio. Yo como toco clásico y también a veces un poco de flamenco, los clásicos me dicen que sueno flamenco y los flamencos me dicen que sueno clásico. Y realmente no sé yo ni a qué sueno, pero sé que tengo mi sonido especial, que tengo un estilo personal. Entonces, para que entiendas un poco qué es eso del flamenco rancio, me voy a alejar un poquito del micro y voy a tocar algo con este sonido purista flamenco, que yo creo que es como les gusta a muchos flamencos puristas. Sería algo así. Es muy difícil para mí poner el estilo flamenco purista porque yo soy más clásico que flamenco, así que me es muy difícil. Pero bueno, creo que me he explicado un poco. Espero que nadie se sienta identificado. No digo que un sonido sea mejor que otro. De hecho, es que a mí me encantan los dos. Me encanta el sonido clásico puro y el flamenco también. Son dos sonidos muy distintos y cada uno tiene sus particularidades. Por último, quiero decirte que no hace falta tener un sonido ajustado a esas características para ser aceptado dentro de la comunidad. En flamenco se ve la grandísima diferencia entre los grandes. Fíjate, valga la redundancia, porque el sonido de Vicente Amigo no tiene nada que ver con el sonido de Gerardo Núñez o el de Paco Lucía. Uno se puede decir que son más limpios, otros más sucios o más rancios, pero con un arte que no se puede aguantar. Y es que, verdad, no quiero decir que el flamenco sea el sonido más sucio, pero es que hay gente que le gusta ese sonido más. Me acuerdo la respuesta que me dio un pedazo de guitarrista que es José Antonio Rodríguez en una entrevista que le estaba haciendo y me dijo dice, yo no es que considere que tenga que tener un sonido limpio o sucio, si es que el sonido limpio es lo primero, lo siguiente que ya viene después. No puedo hacer nada de lo que hago sin tener un sonido limpio, un sonido cristalino. A eso es lo que le gusta a él y es que así es como toca, así es como suena, pero ese es su sonido. Eso es lo que quiero deciros. Y os voy a poner dos ejemplos, aunque no le voy a dar al play aquí, de lo que en clásico, por ejemplo, se considera un mal sonido. Y el primero es del padre de la guitarra clásica. El primer ejemplo es de Andrés Segovia. El ejemplo que os voy a poner ahora, si un guitarrista clásico lo escucha sin saber que es de Andrés Segovia, claro, va a decir, este alumno tiene que mejorar mucho. Y es justamente en la pieza esta de Albéniz. Mira qué sonido me ha salido más feo al principio. En la pieza de Albéniz que tiene Andrés Segovia, que os voy a dejar un link en la descripción de este podcast, ese sonido que tiene, muchos clásicos dirían que es un sonido que no tiene calidad. Pero en mi punto de vista es todo lo contrario, es el sonido de Andrés Segovia. Es un sonido inigualable que transmite una fuerza y una tradición y una sabiduría que es inigualable por mucho más limpio y cristalino que sea el sonido. El sonido de Andrés Segovia es algo súper especial, tanto en sus últimos años como en lo que he escuchado más anterior, porque no he tenido la suerte de haberle escuchado nunca en directo, ni tampoco existen grabaciones de muy joven. El segundo ejemplo que os voy a poner, os pongo ejemplos de los grandes porque son gente que no puede ser criticada. Os voy a poner el ejemplo de Atahualpa Yupanqui, que es un guitarrista argentino, guitarrista y también poeta, no sé qué decir de él. Es un artista completo de los pies a la cabeza. Y tiene un vídeo en YouTube que es de la Milonga Perdida, que es de esas piezas que también me ponen los pelos de punta al escucharla. Y el sonido es lo más contrario al purista clásico que existe. Sin embargo, es bien alabado por toda la comunidad clásica. Os pongo estos dos ejemplos como sonidos que se consideran mal en una comunidad para que entendáis que, aunque vuestro sonido no encaje con una de estas vías o con el sonido del estilo que estáis tocando, realmente no pasa nada. O sea, cada uno tiene su sonido y cada uno tiene que ir mejorándolo a lo que a él le guste. Cada uno tenemos que ir mejorando nuestro sonido, pero esto es poco a poco y en cada época tenemos un sonido. Yo no tengo el mismo sonido ahora que hace 10 años, que cuando acabé el conservatorio. En mi punto de vista he mejorado, pero he tenido momentos de decir, estoy cambiando tanto mi sonido que es que no me parezco a mí mismo. Estoy progresando o evolucionando, que eso también es lo bonito, ver la evolución del sonido.
Como veis, llevamos no sé cuánto tiempo hablando solo del sonido y es que se puede hablar muchísimo más. Y vamos a cerrar ya un poco, ¿vale? Porque si no, esto se va a hacer muy largo, que me gustan a mí los podcasts un poco largos, pero tampoco en exceso. Y vamos a acabar hablando de cuando el sonido se convierte en una obsesión, que pasa mucho. Una obsesión es algo malo, es algo que merma la salud, es una palabra negativa. Pero para conseguir algo ambicioso tiene que haber algo de obsesión. Esta tiene que ser pequeña y controlada, pero claro, no todos lo controlan igual. Hablamos de obsesión como una idea fija o recurrente que condiciona determinada actitud. Y a mucha gente le pasa, se queda en el sonido y dejan de ver las demás cosas. Mucha gente se obsesiona con la técnica y no hacen más que repetir continuamente los mismos pasajes una, otra y otra vez. Pues quizás, no te voy a mentir, a lo mejor a mí me ha pasado en algunos momentos. Y a veces esa obsesión es tan grande que algunos no salen nunca de su habitación y toda la música que hacen se queda entre las cuatro paredes. Es como la típica historieta de guitarrista clásico que dice... Un guitarrista clásico ha tocado un concierto y dice a su amigo: hoy he hecho un concierto genial, me ha sonado súper bien, la guitarra tenía un sonido perfecto, es que he disfrutado muchísimo. Y su amigo le contesta: pues no voy a ser yo el que te quite la razón, pero es que se han dormido 3 del público y es que éramos solo 4. Te cuento esto para que entiendas que hay gente que se obsesiona con esto y es malo obsesionarse con una sola de las cosas que tienen importancia en la guitarra. Cualquier obsesión es mala, pero ¿qué puede hacernos perder la obsesión con el sonido? Es decir, ¿qué otras cosas nos podemos perder? Si solo piensas en esto, te puedes dejar en el camino cuestiones tan importantes como las que vamos a ver en los próximos episodios, como el ritmo, la armonía, la emoción, el público, etc. Y está claro que lo que quiero transmitirte es la importancia del sonido, pero también que no hay que obsesionarse. Vale, he tocado 4 acordes porque no sabía que venía ahora. Ya me acuerdo. Tiempo para preguntas. Ya estamos acabando el podcast y, como os dije, voy a dejar un espacio al final para leer algunas de vuestras preguntas. Mientras leo y decido cuál, me tomo un sorbito de café. La primera la hace Eric Romero y me dice: gracias por tu tiempo invertido en los tutoriales. Mi pregunta: ¿cuál es la interpretación más difícil que has practicado y cuánto tiempo te llevó lograrlo? Bueno, esta pregunta es un poco personal, pero te voy a responder, Eric. No pasa nada. Digo que es un poco personal porque me gusta elegir preguntas que ayuden a todos. Pero bueno, esta es interesante quizás. La interpretación más difícil que he practicado. Pues mira, me acuerdo de alguna. Por ejemplo, esta. Alguna gente la reconocerá. Bueno, esta es muy difícil de tocar y hablar a la vez. Y es la Catedral de Agustín Barrios. Es una pieza que me llevó, pues no sé, más de un año, incluso 2, tocarla, pero también es que la toqué para la prueba de acceso al grado superior y pues tenía mucha presión encima, tenía poca experiencia y me llevó mucho tiempo. La practiqué durante muchísimo, tanto que es que ya perdía el sentido de que estoy tocando, de ya no sé qué parte voy, es de memoria, no sé qué significa nada. Entonces, claro, me llevó mucho tiempo porque fue como una construcción de piedra a piedra, nota a nota. Y la recuerdo como una de las piezas más grandes que he practicado con menos nivel, ¿vale? Porque luego la he tocado en otras ocasiones y me ha costado muy poquito montarla. Así que nada, tengo esa pieza como la más difícil que practiqué, aunque ahora no me parece tan difícil. De hecho, a lo mejor la grabo en un lunes con música, dentro de poco. Y eso, me llevó mucho tiempo, pero es porque mi nivel estaba un poco más bajo, ¿vale? Así que si algo se te hace muy pesado y llevas demasiado tiempo con ello, quizás es porque sea demasiado nivel y tengas que dejarlo para dentro de un tiempo. No pasa nada. La siguiente pregunta que voy a leer es de Laura Pastorino. Y me dice: ¿alguna pieza musical que recomiendes para quien nos iniciamos en la guitarra clásica? Saludos desde Argentina. Un saludo, Laura, y te voy a responder pues que alguna de las mejores piezas para aprender a tocar la guitarra es las piezas que tengo yo de tutoriales de guitarrista en un día. Y es que esos vídeos los he pensado para gente que no ha tocado nunca nada y son piezas muy conocidas que son muy cómodas para guitarra, entonces están como adaptadas a eso. Y además que explico muy bien, que no vamos a negarlo, que no, que es broma eso. Que también luego hay otras piezas que puedes ver en mi página web, en la sección de blog tutoriales, hay una sección de piezas fáciles. Algunas son más fáciles, otras un poco menos, pero no sé, por ejemplo,
para empezar, están muy bien los villancicos, aunque parezca una tontería. Como justamente la fecha de Navidades o Año Nuevo es una fecha para empezar cosas, es justo época de villancicos y los villancicos suelen ser muy fáciles. No sé, te doy alguna idea si quieres. Si quieres te dejo abajo en la descripción de este vídeo algunos links para que le eches un ojo. Vale, y nos vamos a despedir ya. Me voy a despedir diciendo que muchas gracias por la acogida del primer podcast y que mucha gente me estáis siguiendo ya en algunas de las plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcast. No sé todavía cómo funciona eso de las 5 estrellas o de las valoraciones o de los comentarios en podcast porque estoy empezando, pero animaos a poner un comentario en alguna de estas plataformas a ver si consigo leeros. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y este capítulo va dedicado a todas esas personas que empezaron a tocar la guitarra de jóvenes en algún momento de su vida. Por circunstancias de la vida dejaron la guitarra aparcada a un lado y se han decidido a empezar otra vez. Se han decidido a retomar ese sueño que por una cuestión o por otra no cumplieron. Así que te digo esto, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.